ustedes suelen reírse? ¿Cuántos tipos de risas hay? ¿No? Uno dice, bueno, una risa de alegría, otra risa de incredulidad, otra de picardía. Hay muchos tipos de sonrisa. Una de falsedad. ¿Cuál es la risa falsa? No lo diga porque va a pensar en algún familiar seguro, ¿no? Pero no. No, pero bueno, yo acá mirando un poco en la palabra de Dios encuentro dos risas, que así se titula, las dos risas, ¿no? Y un poco esto me hacía pensar el hecho de poder, no sé quién es, yo no soy, así lo pusieron los chicos, pero bueno, tiene una sonrisa ahí que muestra lo que uno quiere. No, y vamos a estar hablando de Sara. ¿Cuánto conocen a Sara? La esposa de Abraham, ¿no? Sara, que fue también la que, uno habla mucho de Abraham, que cuando Dios hizo el llamado en Génesis 12 salió, pero Sara lo siguió. ¿Cuántas veces uno es llamado y la esposa no lo sigue? O la esposa es llamada y el varón no lo sigue, ¿no? ¿Cuántos varones incrédulos hay acá medio duros, ¿no? Yo fui uno en su momento. 4 años tardé en convertirme, mi esposa venía a la iglesia y yo no la seguía a media, llegué hasta la puerta y después de última entré, ¿no? Y el Señor así obró la fe. Qué bueno es que el matrimonio esté unido, esté junto. Y así, como muchos de ustedes hoy acá, ¿no? Y si no es así, oremos por los esposos o por las esposas, oremos. Dios tiene su tiempo, tiene su manera. Él obra como Él quiere. Pero acá vemos también lo que Sara estuvo viviendo. Vemos en Génesis 18 todo un relato, que no lo vamos a leer el capítulo, pero le cuento qué es el capítulo. En medio del calor de la tarde, Abraham estaba en la carpa, porque hacía mucho calor, y de golpe ve 3 personajes que vienen caminando hacia él, y que él gentilmente sale y los recoge, vengan, no caminen más en el sol, es muy gentil, los hospeda, los pone debajo de un árbol, manda a traer leche, agua, comida, sin saber que era el Señor con 2 de sus ángeles. Sin saber, él no se dio cuenta. Pero ¿qué traía el Señor? Iba de paso. Estaba pasando por ese lugar y fue a visitar a Abraham. Era una teofanía. Que es una teofanía cuando Dios se incorpora, toma forma de hombre y se presenta en el Antiguo Testamento, que es el Jesús mismo haciéndose presente en el Antiguo Testamento, para decirle a Abraham una promesa, recordarle una promesa, porque vemos cuál es la promesa. Génesis 21, del 1 al 7. ¿Cuál era la promesa? Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. Acuérdense que ahí Abraham estaba cerca de los 100 años. 100 años teniendo hijos. Mamita, ¿no? Uno tiene 1 o 2 en su juventud y ya no quiere saber más nada. Imagínense 100 años, ¿no? Y que la doña de 80 y tanto quede embarazada. ¿Qué hacemos? Salimos, ¿no es cierto? No hacemos ricos porque vamos a sacarlo por todos lados. Pero dice, y Jehová, ¿no? Hizo con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Esto es importante recalcarlo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz, Sara. ¿Cómo se llama? Isaac. ¿Saben qué quiere decir Isaac? Risa. Risa. Entonces esto es bueno poder verlo de esta manera para poder entender de qué estamos hablando. La placa que sigue dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿No? Seguimos con la próxima. Entonces dijo Sara, escuche bien esto, Dios me ha hecho reír. Acá tenemos una sonrisa. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Sara está diciendo eso de Abraham. La que sigue. La promesa olvidada. Fue llamado en el capítulo 12 de Génesis, Abraham, deja tu tierra, tu parentela, seguime y te mostraré la tierra que te voy a dar. Abraham tomó la decisión, salió
con Sara, salió con con Lot, que era su sobrino, y con todo lo que Dios le había dado. Pero ¿cuál era la promesa? Ahora vamos a leer. Génesis 15, ahí encontramos la primera vez que Dios se ocupa de Abraham, porque Abraham reclamó, sí, vos me das muchas bendiciones, sí, vos me vas a dar muchas tierras, sí, vos me das, pero no tengo hijo que me pueda heredar, porque Sara era estéril, un imposible para el ser humano. Algo que más en este tiempo es difícil, imagínense en aquel tiempo, si no había una intervención divina, si no era Dios mismo el que intervenía y tocaba el vientre, ¿no es cierto?, de esa mujer, imposible poder engendrar. La promesa, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cómo vino? En visión. Estamos hablando que en Génesis 18 se presentó, fue una teofanía, ya no era visión, era palpable, Dios estaba hablando con él cara a cara, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y fíjense que no es una falta ortográfica, Abraham, porque todavía no había venido la bendición mayor. Dios le estaba prometiendo algo, pero iba a ampliar esa bendición a medida que él camine en obediencia. Dios, ¿qué hace con nosotros? Amplía la bendición sobre tu vida en la medida que vos camines en obediencia en lo que Dios manda. Es así. Qué hermoso es Dios, ¿no? Porque Él tiene mucho más para darnos de lo que uno espera o ora. Él siempre es generoso en todos sus caminos. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, que era el mayordomo principal. Él dijo, bueno, me va a heredar porque no tengo hijos, por lo tanto todo lo que la bendición va a caer sobre alguien que no es familia, no es sangre. La otra plaquita. Y acá podemos ver que encontramos algunas cosas en las que Dios también le muestra a Abraham. ¿Y qué quiere decir este versículo bíblico? ¿No? Porque podemos verlo así, es decir, la plaquita que viene, Rochi. Y llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué hizo Dios? Salió de su carpa, salió de su encierro, salió de su pensamiento, lo sacó del lugar donde él pensó, imposible, no tengo heredero, nada. ¿Qué lo hizo ver? Las estrellas. Algo que no se puede contar, algo que tiene una inmensidad, algo que es creación de Dios. Él estaba tratando con Abraham para que él pueda conocer a Dios más profundamente. Mi pregunta, ¿vos conocés profundamente a Dios? ¿Tenés un conocimiento ínfimo, mediocre, profundo? Es difícil conocer a Dios como Él es. ¿Qué nos ayuda a que a medida que uno camina en el Señor, va conociendo más? Dios se va revelando progresivamente. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo vemos gente estancada y gente que no crece? Porque no escudriña las palabras, porque no camina con Dios. La gente que no camina con Dios no tiene profundidad de lo que es Dios. Tenemos un conocimiento como el mundo, acá afuera. Es un país católico, sí, está Dios, y muchos tienen la imagen de lejos, un Dios que está lejos, es un Dios que es impersonal, es un Dios que muchas veces no nos atiende. No es así, cuando uno empieza a tener la palabra y empieza a ver realmente lo que Él es y cómo actúa, ahí podemos ver muchas cosas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dice, y bueno, falta la última parte del versículo, Rochi. No, dice, cuenta las estrellas y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y escuchen bien el versículo 6. Dios viene y promete. Dios viene y te amplía la visión. Dios viene y te dice, yo lo voy a hacer, no te preocupes. Pero el versículo 6, esto es lo que corresponde a ustedes, me corresponde a mí. Viene palabra de Dios, viene bendición de Dios, viene el Señor mismo y te dice, no te preocupes, vos tenés este pensamiento que es limitado, que es pequeño, pero estás hablando con un ser ilimitado, poderoso, sobrenatural, creador de todo lo que conocemos. Tenemos dos caminos, creer o no creer, tomar o dejar. ¿Y qué hizo Abraham en el versículo 6? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
¿Saben qué me trae esto a mí? Me trae a mí un hombre que no solamente dejó su padre y su madre, no dejó la comodidad, no dejó simplemente lo que conocía para entrar en una dimensión de fe a la nada, sino que era un hombre que había empezado a conocer a Dios y lo abrazó y se dejó llevar por el Señor. Muchos de nosotros tenemos ese principio, el primer paso, pero no seguimos caminando con Él. Las crisis, las cosas, las circunstancias me detienen, me hacen dudar. A los versículos que vienen. ¿Qué veo acá? ¿Qué trae sobre Abraham la palabra de Dios? Seguridad. Dice la palabra que dije, yo voy a ser tu escudo y tu galardón, tu regalo, tu premio. Protección y riqueza, protección y bienestar. Trajo seguridad esa promesa que Dios le dio. Amplió la bendición, porque dijo, te daré esta tierra. Ahora dijo, salí, mirá las estrellas, así será tu descendencia. No tenés un... ¿Y cómo? Muchos pueden decir, pero no tengo hijos, ¿de qué me hablas? Dios tiene un plan con tu vida. ¿Cuántos lo creen esto? Y Él no se rinde, Él no baja los brazos, Él sigue hacia adelante. La segunda placa que más da, descendencia, un hijo, un heredero, bendición de Dios que sigue. Por eso dice la palabra, no habrá estéril en tu tierra. Y oramos muchas veces, físicamente por las mujeres que no pueden, o los matrimonios que no pueden concebir. Oramos y creemos que Dios puede. Y si no, también ser padres espirituales, ser padres que engendramos hijos para Dios y discípulos en el mundo espiritual. Es también nuestra función de poder hacerlo así. Por último, la placa que viene, que más entendió, paz. Y esto es fundamental. ¿Cuándo vino la paz sobre Abraham? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuándo vino esa paz ante la duda y el reclamo que él tenía? Cuando creyó lo que él tomó. ¿Le creyó a quién? A Dios. Y ese acto de fe, dice la palabra, que fue contado como justicia. Creyó y a Dios le agradó que vos puedas creerle a Él. Que vos puedas decir, así es y así va a ser. Dios va a obrar. Dios me va a bendecir. Dios va a cumplir con lo que me dijo. ¿Qué fue esto? Abraham creyó y descansó. Y dígame que cuando uno muchas veces encontramos que en la vida común, ¿cómo podemos ser? En la vida común estamos apremiados, estamos apretados y por ahí vamos a mí me ha pasado en un tiempo, ¿no? Sin dinero y uno va a pedir un adelanto de sueldo. Realidad para el mes que viene. Sí, te dan plata, pero el mes que viene cobras menos. A mí me ha pasado que el patrón que yo tenía o el dueño de la empresa sacaba de su bolsillo y dice, yo te voy a ayudar. ¿Tenían que creerle o no? Es raro, ¿no? Que saquen plata de su bolsillo y no que te hagan firmar algo para descontarte. Y me daba un adelanto y me dice, esto te lo doy yo. Yo digo, gracias, Señor. Porque no era un adelanto de sueldo a descontar, sino era como un bono extra y algo, ¿por qué? Por el testimonio, el esfuerzo, por lo que uno siembra, muchas veces mueve corazones y aún en los incrédulos, que su Dios es el dinero, también Dios mueve eso y te hace tener un beneficio. Nos han regalado un auto en un momento, el primer auto. Increíble. La oración de Patri, no fue la mía. Antes de tener a Camilita, que bien estaba acá, ella hacía 3 visitas por día a los nuevos. Iba en micro. Pero al estar embarazada y tener la criatura, no podía. Iba a Dios, Señor, ¿y ahora cómo hago? Y el Señor movió el corazón de un empresario, nos dio 3 cheques, fuimos y compramos el primer fetito. No era para mí, sino para ella que salga a hacer visitas. Miren cómo es Dios. ¿Cuál fue? Señor, yo quiero seguir sirviéndote. El Señor movió algo, movió el corazón de una persona incrédula, nos dio eso. En principio fue préstamo. Cuando yo le voy a devolver, me dice, no, esto es un regalo mío. Me quedé, yo que era incrédulo, yo era incrédulo en ese tiempo, me quedé frito, ¿no? Porque ¿quién te va a regalar plata? Nadie. Siempre hay algo a cambio, pero Dios hace estas cosas, que trae paz. Cuando Él interviene, Él te da una palabra, descansa, cree, confía, y el Señor va a guardar nuestro corazón, nuestra mente. Voy a estar ocupado, pero no sobrepreocupado.
voy a estar, y yo te voy a contar algo, muy linda la campaña, estamos hoy contentos, tantas cosas que hay, ¿no? Para cerrar los permisos, ¿no? Que mañana vamos a poner firme y un montón de cosas, todos, de palabras todos te dicen que sí, pero los papeles no aparecen, ¿no? Y hay que enseñar y cosas. Yo estoy un poco ansioso. Hasta a veces ahora en este tiempo Patri me dice, estás un poquito áspero, ¿no? Porque no me doy cuenta, estoy medio ansioso, quiero concretar cosas y no puedo porque no depende de mí. Y es trato de Dios. Yo digo, Señor, esto es para mí lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Señor, dame paz. Yo sé que vos vas a juntar todas las cosas, yo sé que va a ser una fiesta, pero mientras tanto hay un montón de cosas que tenemos que cerrar y hacer y organizar que uno le pone un poco de... Nos movilizamos y nos ponemos, ¿no es cierto?, un poquito ansiosos. Está por salir un trabajo, por ahí un diagnóstico médico, una relación que se quebró y vos estás restaurando tu matrimonio, vuelve tu hijo a tu casa. Hay tantas cosas para ponernos nerviosos, pero creamos a Dios. Él interviene, Él está, Él prometió sobre tu vida paz, bienestar, seguridad, salud. Créele y espera en Él. Busca la palabra y cree en Él. Por eso esto es interesante. Ahora vamos a ver un pequeño video y usted dígame qué tipo de risa encontramos acá. Un amigo mío le digo, vos sabés que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa y pasaron 10 platos voladores. Y me mira mi amigo y me dice, callate que va a estar comiendo asado. Esto lo causa la risa, vos decís. Esto lo vi el otro día y me causó, digo, viene justo. Dígame usted de qué se rió. ¿Cómo fue su risa? Era más lógico creer que había platos voladores que comer un asado, ¿no? Hoy en día, comer un asado. Pero una risa que como de duda, de incredulidad, de decir, macana, ¿qué me está diciendo? ¿Y saben que Sara tuvo la misma actitud con Dios? Sara, estando Dios en su misma casa, sentado ahí, prometiendo palabras, ella se rió. ¿Por qué digo eso? La risa de la incredulidad. Y muchas veces nosotros, siendo creyentes, el que no es creyente se ríe de todo, no cree nada. Tengo que ver para creer. Podría decirle como Jesús le dijo a Tomás, Tomás, sé incrédulo. No seas incrédulo, sino cree. Porque ¿qué dijo Tomás? Si no meto mi dedo en la mano de Jesús y mi mano en la llaga, no lo voy a creer. Y tuvo que ser así, pasó vergüenza porque Jesús dijo, vení, vos incrédulo, vení, poné la mano, tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. ¿Cuántos hoy quieren empezar a creer realmente al Señor? ¿Cuántos hoy quieren conocer al Señor como Él es? ¿Cuántos quieren dejar de ser ese incrédulo a medias, que algunas cosas recibimos y otras, bueno, si va a ser que sea, pero en su corazón no está creyendo? Nos reímos muchas veces, ¿no? Y bueno, ¿será así? Capaz. Ojalá. ¿Saben qué es un término ojalá que no deberíamos decirlo? Ojalá quiere decir tal vez sea en algún momento, pero tiene una raíz moro-española. Cuando los moros de África, árabes, conquistaron España y se fusionó una palabra, eso era ojalá. Ojalá. Ellos dedicaban ese asunto a Alá, a un Dios pagano, a un Dios que no creemos. Por eso sale el modismo después en español, ojalá. Y hoy lo tomamos nosotros como algo natural, pero estamos declarando otra cosa, porque la raíz de la palabra es invocar a Alá. Yo digo, si Dios quiere, así va a ser. Él nos bendice, pero no ojalá. Dios trae bendición. La risa de la incredulidad. Y acá vemos este hecho de lo que pasa, ¿no? El versículo 12 del 18 dice, se rió pues Sara entre sí, cuando Dios le dijo, el año que viene, a esta altura, volveré, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. 80 y tantos años, una mujer envejecida, un hombre que dice hebreo, casi muerto, su cuerpo ya 100 años, ya también había envejecido, a ella se le había ido la costumbre de las mujeres. Claro, la lógica era imposible. Pero cuando Dios dijo esto, dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, gozo, alegría, siendo también mi Señor ya viejo. Qué momento, ¿no?
¿Cuántas veces Dios trajo palabra, promesa a tu vida y vos te olvidaste, la dejaste de lado, la desechaste, no creíste? Yo sé que muchos de ustedes recibieron palabras. Yo sé que muchos de ustedes, hay palabras todavía por cumplirse. Hay ministerios, hay dones, hay realmente muchas veces uno pierde el hilo y cometemos errores porque no creímos a Dios. Han perdido matrimonios, relaciones, porque no creyeron a Dios. Fueron seducidos y desviados a la incredulidad, al trabajo satánico, a la presión del mundo. Y así está nuestra vida. Podemos ver que la lógica, el pensamiento de Sara, estamos medio muertos y vamos a rejuvenecer. Porque es así. Uno se acomoda, hay edades diferentes donde uno crece recién casado, medianamente 10 años, 20 años, 30, y uno va envejeciendo y ya las costumbres, las habilidades físicas van pasando y prima el amor, prima el compañerismo. Por ahí vos decís, tener un hijo, llegar a poder concebir, imposible. Pero ¿habrá alguna cosa para Dios difícil? Esto no es verdad. La verdad es Cristo que cambió mi realidad. ¿Cuántos dicen esto? Pensá hoy en un imposible. Pensá algo hoy que hay una palabra que todavía no se cumplió. Pensá en algo que Dios quiere hacer, que vino a tu vida y que muchas veces se presentó y te llamó con un nombre distinto. Te puso a vos también dones, ministerio, y uno quedó paralizado porque no creyó. Se rió. Y Sara estaba escondida, ¿saben? Escondida detrás de la carpa. Y Dios ahí mismo, usted lea después el Génesis 18 y dice, ¿por qué se ríe Sara? Dios sabía todo. ¿Por qué se ríe Sara? No, y Sara dice, no, yo no me reí. Sí, vos te reíste. No recibiste la palabra de Dios. No dijiste, sí, si Dios lo dice, yo lo tomo. Yo lo creo porque Él es Dios sobrenatural. Y muchos de nosotros vivimos en una dimensión de lo natural, cuando Dios nos quiere llevar a lo sobrenatural. Salir de la pobreza, de la miseria, del conflicto, de la enfermedad, de la discordia, de perder continuamente, de estar confundidos. ¿Qué hago? Escuchar la voz de Dios. Porque lo que Dios dice lo cumple. Porque lo que Dios promete lo lleva adelante. No es hombre, dice la palabra, para que él mienta. Dios cumple lo que dice. Por más que las circunstancias, las necesidades, las enfermedades, los fracasos, los conflictos vienen, no es mi verdad. No es mi verdad. O sea, no es la realidad que veo, sino que la verdad es Cristo que cambia toda mi realidad. ¿Hay enfermedad? Ora. ¿Hay necesidad económica? Ora. ¿Hay situaciones difíciles? Ora. ¿Estás por rendir una materia? ¿No llegás por los tiempos? ¿Estás conflictuado? ¿No la rendiste la primera vez? Estudiá primero, ¿no? Y encomendate al Señor para que Él te dé toda la lucidez y la gracia de aquellos que tienen que aprobarte. Dios inclina corazones, suelta recursos. No importa con quién tratemos, importa con quién vamos, que es con el Señor. Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces esto es muy importante, tenemos que nacer a la fe y empezar a declarar sobre nuestros hijos, palabra profética, declarar sobre nuestros hijos que van a pasar este tiempo de confusión, de alejamiento, de pecado, de estar atrapados por los vicios, por la promiscuidad, empezar a declarar y librarlos en el mundo espiritual para que sea un hecho en el mundo natural. Así es. Dios quiere eso con nosotros. Entonces esto es interesante, la lógica. Dice la palabra, para el que cree, todo es posible. Hoy vos lo habías dicho. Para el que cree, todo es posible. Diga conmigo, para el que cree, todo es posible. Para el que cree en el Hijo de Dios, todo es posible. Entonces esto es importante, es una declaración de fe y son palabras poderosas. ¿Qué dijo Dios ante esta circunstancia e incredulidad de Sara? Ante tu sonrisa, que muchas veces dije, bueno, sí, tal vez cambie. ¿No? ¿Cuántas veces en conflictos matrimoniales y demás el hombre promete y la mujer dice, bueno, se sonríe como diciendo, me está mintiendo. No va a ser, quiere pasar este tiempo de conflicto, ¿o no? Nos conocemos mucho. Lamentablemente muchas mujeres tienen razón, pero un hombre de Dios cambia. Un hombre de Dios cuando cree se transforma, un hombre de Dios tiene valores, igual que la mujer, ¿no es cierto? Declaración del Todopoderoso. ¿Qué dijo Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Palabra de Dios. Dios mismo ahí, versículo Génesis 18, 14. En el 12, Dios prometió y habló con Sara. Y Dios le dice, soy yo el que te lo digo. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Dios te dice a vos, cerrá tus ojos un momento, y Dios te está diciendo esto a vos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida será el cumplimiento de esa palabra. Hay que creer. Empezá a soñar, empezá a reclamar, empezá a esperar, porque Dios se va a manifestar en tu vida. Este tiempo va a pasar y Dios quiere que vos crezcas en la fe. Empezar, ¿qué nos lleva a esto? Y yo les puedo asegurar, hoy hablábamos con Patri cuando veníamos por acá, que cuando empezamos la obra y empezamos a trabajar en distintas áreas de la iglesia donde estábamos antes y ahora, nunca pensamos todo lo que Dios iba a manifestar. ¿Saben cuánto tardó esta promesa en cumplirse? 25 años. De la primera vez que en Génesis 14, 15, Dios le dijo que iba a tener descendencia. Lo sacó y miró las estrellas. 25 años después, Dios estaba cumpliendo. Se tardó un poco, ¿no? Fe, esperanza. ¿Pero qué muchas veces se tarda la respuesta? Es para que emprendamos a comprender, empezar a observar y mirar. Miren esto, empezar a observar y mirar. ¿Qué cosa? A entender cómo Dios es. Cómo es Dios, su pensamiento y su poder ilimitado. Ya hoy no somos los mismos que al principio cuando creímos. Ya no somos los mismos que cuando empezamos a caminar por fe. Como Abraham, que salió de su parentela, su casa, era un Abraham. Cuando tuvo la promesa de ver las estrellas, era otro Abraham. Cuando pasó y salió del desierto, era otro Abraham. Cuando tuvo su hijo y lo consagró, fue otro Abraham. Cuando tuvo que entregar a su hijo que Dios le pidió, era otro. No dudó. Él ya no tenía duda. Dios igual le iba a devolver su hijo. Y Él nos va llevando a que quiere que crezcamos, hermanos. Quiere que entendamos cómo es Dios, cómo piensa, cómo obra, cómo es su poder ilimitado. Y todas estas circunstancias difíciles nos ayudan a nosotros a ver que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que está con nosotros y Él pensó bien de mí, no mal. Él tiene un propósito más allá de lo que mi necesidad, tiene un propósito eterno. Y ven como muchas veces tenemos esta frase, si Él lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Es una declaración de fe. No lo que yo digo, no lo que yo deseo, lo que dice Dios. Tengo que conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y en eso me baso y en eso me apoyo. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Diga conmigo, vamos a repetirlo todos juntos. Si Él lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. ¿Lo creemos? Denle un aplauso al Señor, que así Él va a obrar y se va a manifestar en su vida. Damos la bendición a Dios porque Él está con nosotros. Él quiere hacerlo. Para ir terminando, dice, la risa del gozo, de la alegría y la bendición. Sara, de ser una persona incrédula, una persona que no conocía a Dios completamente, una persona que miró su cuerpo, miró el cuerpo de su esposo y se empezó a reír, ¿no? ¿Cuánto veces pasa eso en casa, no? Sí, ya está viejo, ya no tiene fuerza natural, ¿no? Imposible. Dice Dios, espera que yo voy a renovar. ¿Cuántos varones quieren ser renovados en el nombre de Jesús, no? En su naturaleza. Y gloria a Dios. ¿Sí? No somos de 20, pero por ahí podemos, ¿no es cierto?, tener una imagen. Si Dios quiera. Pero el Señor renueva nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro vigor. Y si Él te va a bendecir, te va a multiplicar, lo va a hacer estés como estés. Tenemos que creerle a Él. La risa del gozo. Toda esta incredulidad pasó a ser gozo y alegría, porque Dios todo lo malo lo transforma en algo bueno. Dios todas aquellas circunstancias que eran amenazantes lo convierte en testimonio. Todo aquello que pareció pobreza lo convierte en riqueza. Dios hace esas cosas. Después de 25 años de la promesa, llegó el cumplimiento. Dios nunca llega tarde. Él siempre cumple. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre cumple. Es Dios. Por eso no hay mejor cosa que confiar en Él. Génesis 21, 6 y 7 dice esto.
Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ya no se rió sola por lo que Dios dijo, sino que Dios le dio gozo, alegría, felicidad. Dios visitó su casa y le dio ese hijo que ella esperaba. Dios va a visitar tu vida y va a derramar esa bendición que hoy uno también está esperando. Esa palabra que Él nos dio. Por eso es importante reconocer promesas. Yo y mi casa seremos salvos, ¿no es cierto? Serviremos a Jehová. No he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Y tantas promesas que hay que Dios quiere que sean reclamadas por sus hijos y sus hijas. Y a veces por falta de fe, por ser incrédulos, no la reclamamos. Nos quejamos, nos llenamos de enojo. ¿Dónde está Dios? Y vivimos así. Y Dios quiere otra cosa de vos. No importa el tiempo, porque Él marca el tiempo, como había dicho hoy Eclesiastés 3. Él tiene un tiempo para todas las cosas. ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer y de qué manera? Él es soberano. Nosotros tenemos que simplemente creerle a Dios, como hizo Abraham. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en la vejez. Le sacó la angustia, le sacó lo oprobio, le sacó la amargura de no poder concebir. O sea, en la época de antes, cuando una mujer no tenía hijos, era maldición, era una mujer mirada mal, de costado. Dios la bendijo y la libró de ese azote. Cuando ella pensó que nunca iba a pasar, Dios obró. ¿Qué produjo esto? Testimonio para Sara de que Dios tocó su vida y le dio el hijo. Para Abraham, que Dios cumple. Y como dijo él, mirá las estrellas. Yo me imagino que cada vez que Abraham caminaba de noche y miraba las estrellas, daba gloria a Dios. Porque ya tenía a su hijo. Y lo que Dios dice, lo iba a cumplir. Aumentó su fe. Aumentó realmente decir, ¿con quién camino? ¿Quién está conmigo? ¿Quién fue el que me llamó? Dios. También fue de testimonio ¿para qué? Para el resto del mundo. Todo el mundo conocido vio que 2 ancianos de 100 años andaban cargando un bebé. Que una mujer de 80 y tantos años estaba amamantando una criatura. Dios transformó su cuerpo, lo rejuveneció. Que cumplió su promesa. Qué maravilloso. Hoy muchos te pueden decir, desafortunado, miserable, perdedor, fracasado. Sí, pero Dios cómo te ve, Dios cómo te mira. ¿Cuántas promesas hay delante de vos que Dios quiere cumplir? Simplemente, si vos te pones en orden, te alineás a Dios, le crees a Él, Dios va a soltar esas bendiciones que Él pensó para tu vida. ¿Cuántos creen esto? Porque nos golpea la realidad, la realidad nos golpea, pero no es la verdad. La verdad es Jesucristo que cambia mi realidad. Empieza a mirar con ojos de fe, empieza a declarar cosas que no son como si fueran, empieza a decir, Dios está conmigo y Él tiene un plan perfecto para mí y para mi familia. Por más que me amenace lo que me amenace, Dios cumplirá su propósito en ti. Esa es la palabra que viene. Entonces nos levantamos, no es que seamos superpoderosos, superhéroes, no, soy simplemente una persona necesitada, limitada, pequeña, insuficiente, que reconoce que necesitamos a Dios. Y Él es el que toma el lugar de nosotros, que va adelante y que va detrás. Protege, ¿no es cierto?, la retaguardia como también mi delantera. Él nos cubre en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué me muestra a mí esto? Que el mundo queda asombrado, que el gozo, ¿asombrado por qué? Porque viene gozo. Todo tiempo, todo tiene su tiempo y el Señor está trabajando. Entonces yo digo, Señor, gracias. Me viene a la mente cuando el apóstol Pablo quiso ir a predicar a Asia y Dios le dijo, no te permito que vayas a predicar a Asia. ¿Cómo que no? ¿Predicar es algo bueno? No, andá a Macedonia. Después de un par de años volvió a Asia y fundó todas las iglesias que hubo, importantísimas, pero no era el tiempo. ¿Por qué no era el tiempo? Porque Dios estaba trabajando en esa zona y moviendo personas y situaciones para que cuando venga la palabra, crean. Para cuando venga la palabra, la abracen. Dios es el que está al control. Él no cumple tus deseos, no es una varita mágica, es un Dios que lleva adelante lo que Él determinó con tu vida. Entonces yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere para unirme a Él y ver su gloria en mi vida y en mi casa. Dios siempre está trabajando alrededor nuestro, pero yo tengo que estar alineado a lo que Él realmente quiere y así poder ver su gloria y su poder. Él llama las cosas que no son como si fueran. Qué hermoso, ¿no?
¿Qué fue lo que Sara y Abraham fueron para su tiempo? Una promesa cumplida y un testimonio hacia los demás. Yo me pregunto para vos, ¿cuál es tu promesa? Pensá un minuto. ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué Dios prometió? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu vida para que lo puedas abrazar? Por más que esté lejos, por más que lo veas imposible, por más que haya pasado mucho tiempo, por más que vos digas no tengo ya hoy el ánimo, la fuerza, los recursos, ya hoy hay mucho daño. Dios restaura, Dios levanta, Dios resucita, Dios rejuvenece, Dios provee, Dios abre puertas. ¿Quién le va a decir algo a Él? Y después de esto, ¿cuál es tu testimonio? Porque todo lo que Dios hace es para testimonio, avergonzar al mundo, a la ciencia, a los soberbios, a los altivos, a los ricos, a los incrédulos, a los endemoniados. Dios avergüenza, porque los hijos de Dios son bendecidos y son levantados y puestos de pie. Por más que muchos dieron ya como, ¿no es cierto?, un decreto de muerte, o como que a vos no te va a ayudar nadie ni te va a levantar nadie, pero tenés un Dios en los cielos que sí interviene y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Lo creemos? Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará.